Pueden pasar cosas aterradoras en la carretera de noche. Esto ocurrió en 2020, justo cuando comenzó la pandemia. A menudo trabajaba en turnos de noche en un hospital y mi horario era errático debido a la situación. Siempre tomaba la misma ruta a casa, una autopista que tomo a 10 millas al norte de mi ciudad. Esta autopista no es una autopista muy concurrida, incluso durante el día, así que por la noche casi siempre estoy completamente solo en la carretera, y con la pandemia aún más. Ni siquiera veo a policía estatal de carretera por lo general, lo cual es genial para mí porque así llego más rápido. Fue una noche que conducía a casa de madrugada, o más bien temprano por la mañana, justo antes de amanecer. Vi a lo lejos un coche parado con las luces de emergencia puestas. A medida que me acercaba, mis luces reflejaron los triángulos de emergencia en el carril derecho de la carretera. Claramente alguien necesitaba ayuda, y supongo que esa noche estaba de buen humor y con espíritu de ayudar. Así que me detuve frente al coche. Cuando pasé junto al coche, antes de pararme, vi a un hombre agitando los brazos en el aire. Puse mis luces de emergencia y salí del coche para acercarme. Por su tono de piel y su ligero acento, era un hombre hispano, pero debido a que llevaba una mascarilla para el COVID, no sabía bien qué edad tendría. Diría 20 y muchos, 30 y pocos. Le pregunté cuál era el problema. Dijo que su batería se había muerto y lo había dejado tirado. Le pregunté si tenía cables y pinzas para conectarlos a mi coche y arrancar así su batería, pero me dijo que no. Yo tampoco tenía mis cables puente del coche. Realmente no sabía de qué otra manera podría ser de ayuda, aparte de acercarle a algún lado. Después de unos momentos de mirar el capó del coche, me preguntó si podía prestarle mi teléfono móvil. Dijo que su teléfono móvil estaba sin batería y necesitaba hacer una llamada. A priori, no me pareció la mejor idea prestar mi teléfono móvil a un extraño que me acababa de encontrar en la carretera, pero al final lo hice. Lo desbloqueé para él y abrí la aplicación de llamadas. Procedió a llamar a alguien y luego se alejó lentamente mientras comenzaba a hablar por teléfono. La puerta de su coche estaba abierta, así que decidí simplemente meterme en el asiento del conductor e intentar arrancar el coche por mi cuenta. Y efectivamente, las llaves estaban puestas dentro. Giré la llave a la derecha sin arrancar el coche, solo para encender la batería, y para mi sorpresa, la batería se encendió. Intenté encender las luces de emergencia y se encendieron. Encendí la radio y funcionó. Así que giré la llave una vez más hacia la derecha para arrancar el coche y arrancó en el primer intento. Me quedé confundido, pero no tuve suficiente tiempo para pensar en que acababa de entrar en una trampa, porque tan pronto como arranqué el coche sentí dos brazos lanzarse desde el asiento de atrás, que se pusieron alrededor de mi garganta tratando de estrangularme. Escuché una voz gritando desde afuera. Era el tipo con mi teléfono. Me conseguí deshacer de la persona que me agarraba y salí del coche y lo miré. Era un chaval adolescente en el asiento trasero. Me di la vuelta y el hombre con mi teléfono estaba corriendo hacia mí, hacia donde yo estaba en ese momento. Dicen que en situaciones extremas de vida o muerte, tu mente puede elegir una de dos respuestas, la lucha o la huida. Sin pensarlo, yo elegí la huida. Corrí de regreso a mi coche y salí de allí patinando las ruedas sobre el terreno tan pronto como arrancó mi coche. Momentos más tarde, escuché un fuerte estallido desde afuera, que momentos después descubrí que era un disparo. Mi parabrisas trasero tenía un agujero con múltiples grietas alrededor de él. No podía llamar a la policía porque ese tipo todavía tenía mi móvil, así que tuve que esperar hasta llegar a casa. Conduje con la adrenalina corriendo por mis venas y llegué a casa en la mitad de tiempo de lo que normalmente habría tardado. Cuando llegué a casa, le dije a mis padres lo que había pasado e inmediatamente llamé a la policía con el teléfono fijo. Le expliqué a la policía que me habían llevado a una trampa fingiendo necesitar ayuda al borde de la carretera. Les conté lo que había pasado con el coche y cómo alguien estaba escondido en el asiento trasero y que el hombre que disparó contra mi coche todavía tenía mi teléfono móvil, que todavía estaba desbloqueado con toda mi información personal. La policía me recomendó que llamara a mi compañía telefónica de inmediato y les pidiera que rastrearan la última llamada que se había hecho. Pero desgraciadamente, el servicio de atención al cliente de mi compañía telefónica no abría hasta las 7 de la mañana. Todavía eran las 6, así que no me quedó más remedio que esperar. Sin embargo, sí que usé el móvil de mi padre para usar la app de buscar mi iPhone para bloquear mi móvil, rezando que no hubieran encontrado la dirección de nuestra casa.
A las 7 de la mañana llamé otra vez a mi compañía telefónica para preguntar si podían rastrear la última llamada realizada, pero me comunicaron que no había registrado ninguna llamada desde la llamada telefónica que había hecho a mi madre el día anterior en el trabajo. Me quedé en shock. Eso significaba que el hombre nunca hizo una llamada telefónica a nadie y que solo fingió estar llamando. Además de eso, descubrí otras cosas aún más horribles. Todos los bitcoins que tenía en mi cartera electrónica se habían transferido a una billetera bitcoin completamente imposible de rastrear. Eran varios miles de dólares. La ubicación del teléfono dejó de actualizarse en un momento dado, probablemente una vez que el ladrón apagó el teléfono o se deshizo de él. Nunca lo recuperaré. 3 días después de este incidente, me despertó mi madre en medio de la noche, que había entrado en mi habitación claramente preocupada. Mi padre me dijo que bajara con él porque había escuchado la voz de alguien en nuestro patio trasero. Estaba asustado, pero lo seguí. Salimos a la parte trasera de la casa, pero cuando revisamos no vimos nadie allí. Mi madre quería llamar a la policía, pero al final no lo hicimos porque no escuchamos nada más. No sé quién estaba en nuestro patio trasero esa noche, pero realmente espero que no fuera el mismo hombre que me robó el móvil, porque mi dirección estaba en todas partes de mi teléfono. Ya han pasado más de 2 años de este incidente, pero aún así no lo he superado. Me estremece pensar que estuve a punto de ser raptado y traficado en el mercado negro o Dios sabe qué. Lo que tengo claro es que nunca más me detendré para ayudar a alguien en la carretera por la noche. Lo que estoy a punto de contar fue la peor noche de mi vida. Era un sábado por la noche y mi novio y yo habíamos salido con unos amigos suyos a una discoteca de fiesta. Mi novio y yo llevábamos un mes mal y en algún momento de la noche tuvimos una discusión fuerte. Yo ya no quería estar allí, así que me salí y llamé a un Uber para que me recogiera y me llevara a casa. La app me decía que tardaría 11 minutos en llegar y que mi conductora se llamaba Natalie. Estaba lloviendo esa noche, así que esperé bajo el toldo de un edificio cercano a la discoteca. Poco después, un coche blanco se detuvo frente a mí y me acerqué. La mujer que conducía bajó la ventanilla y preguntó ¿Uber? Y yo dije que sí. Luego le pregunté si era Natalie y ella dijo que sí, así que me subí al asiento trasero. Le pregunté que qué tal y ella no me respondió. Me sorprendió porque los conductores de Uber son bastante habladores. Levanté la mirada y la miré. Era una mujer con el cabello moreno y muy rizado, con una tez de piel bastante morena. La mujer tenía ambas manos firmemente plantadas en el volante y conducía con una posición vertical muy rígida. Estaba yendo por la calle que solía tomar para llegar a casa, solo que ella iba en sentido contrario. No quería hablar y corregirla todavía, porque tal vez estaba tomando una ruta diferente como a veces hacen los Uber. Cuanto más nos alejábamos de mi casa, más preocupada y frustrada estaba. Finalmente hablé y le dije que estaba yendo por un camino equivocado. La conductora contestó con un fuerte acento algo acerca de que iba a la autopista. Yo sabía con certeza que la autopista no era la ruta más rápida, pero antes de que pudiera decir nada más, mi teléfono vibró. Miré hacia abajo y vi que acababa de recibir una notificación de Uber. La notificación decía que mi conductor acababa de llegar. Abrí la aplicación y efectivamente decía que mi Uber acababa de llegar al punto en el que estaba parada originalmente y que el coche era un Nissan negro. Me quedé boquiabierta, intentando procesar la situación en la que me encontraba. Empecé a decirle a la conductora en voz alta que ella no era mi Uber. Le pedí que se detuviera y me dejara salir, pero ella me ignoró y ni se giró en el asiento. Empecé a gritar como una loca y a empujar su asiento. A pesar de que el automóvil estaba en movimiento, intenté abrir la puerta trasera, pero no se podía porque estaba puesto el bloqueo para niños. Seguí gritando cada vez más alto como si estuviera loca, y finalmente me miró a través del espejo, y luego desvió el coche hacia un lado y desbloqueó las puertas traseras. Sin pensarlo, abrí la puerta y salí corriendo alejándome del coche. Mi conductor real de Uber me estaba llamando y cogí la llamada. Me disculpé, pidiéndole que por favor viniera a mi ubicación actual. Dijo que estaba de camino y 5 minutos después apareció el Nissan negro.
Cuando entré en el coche le expliqué todo lo que había pasado. La conductora del Uber detuvo el coche, me miró y me dijo que acababa de escapar una red de tráfico sexual. Me dijo que había habido alertas sobre múltiples Ubers falsos que intentaban engañar a las víctimas y hacerles subir al automóvil para llevarlas a lugares alejados donde eran raptadas y traficadas. Todo era parte de una trama de tráfico sexual y los conductores generalmente eran mujeres para parecer menos intimidantes. Cuento esta historia para que la gente aprenda de mi error y por favor siempre confirmen en qué coche se suben. Aquella noche era una noche tormentosa, la primera tormenta eléctrica del año. Esto ocurrió después de mi turno de noche en el trabajo, que terminaba a las 4 de la madrugada. Tuve que llamar a un Uber para que me llevara a la estación de tren, ya que no tenía mi coche en ese momento. Esperé fuera del bar donde trabajaba de camarera dentro del toldo del patio delantero para evitar empaparme, ya que estaba lloviendo con fuerza. El coche bajó por la calle vacía y se detuvo frente al bar. Miré la aplicación de Uber para asegurarme de que era el coche correcto, y sí lo era, un Honda Civic gris. Entré al coche y saludé al conductor, cuyo nombre era Sahil. Intenté sentarme en el asiento delantero al principio, pero él me dijo que prefería que me sentara en la parte de atrás. No me importó, así que abrí la puerta trasera y me senté en el coche. Del bar a la estación de tren eran como unos 10 minutos en coche. La razón por la que quería coger el tren en lugar de simplemente pedir un Uber directo a mi casa es porque estaría ahorrando alrededor de $40 y en ese momento no tenía mucho dinero. El conductor estaba conduciendo muy lento, pero no me extrañó nada, dado la tormenta que estaba cayendo. Yo en su lugar también conduciría con cautela. El conductor no tomó la ruta de la autopista, sino que condujo por las carreteras secundarias. En el momento no tenía miedo de perder el tren, ya que iba con mucho tiempo. De repente, en medio del trayecto, el conductor dijo algo en voz baja y luego detuvo el coche a un lado de la carretera. Levanté la vista de mi teléfono para ver por qué había parado y vi a un hombre bajo la lluvia torrencial agitando las manos en el aire. Le iba a preguntar si se iba a detener para recogerlo, pero al final no dije nada y solo observé. Efectivamente, el hombre entró en el coche y se sentó en el asiento trasero junto a mí. Estaba empapado de agua y mantuvo su capucha puesta aún dentro del coche. Me deslicé todo lo que pude hacia la izquierda para distanciarme al máximo de él. Esperaba que el hombre y el conductor intercambiaran palabras, pero no lo hicieron. ¿Acaso se conocían?, pensé. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Durante el viaje sentí por el rabillo del ojo la sensación de que el hombre a mi lado me estaba mirando. Pensé que tal vez estaba mirando por mi ventana, así que le lancé una mirada rápida de medio segundo, pero no, me estaba mirando a mí. A medida que seguíamos con el trayecto, comencé a prestar atención a la ruta que estábamos tomando. Me di cuenta de que no era el camino correcto a la estación de tren. Traté de echar un vistazo a la pantalla del teléfono del conductor para ver si tal vez estaba siguiendo una ruta incorrecta, pero parecía tener su teléfono en su regazo, a diferencia de la mayoría de los conductores de Uber, que tienen sus teléfonos montados en el salpicadero. Dije educadamente que creía que íbamos por el camino equivocado. Respondió algo en un tono tan bajo mezclado con un fuerte acento que me costó entenderlo. Después de pedirle por tercera vez que me repitiera lo que estaba diciendo, decidí decir en voz alta y seria que íbamos por el camino equivocado. Lo confirmé revisando el mapa en mi teléfono móvil, pero el conductor me ignoró por completo. Por momentos, sentí que el tipo a mi lado se acercaba cada vez más y más. Él tampoco dejaba de mirarme. Finalmente le pedí al conductor que se detuviera y cancelara el viaje. Nadie dijo nada, ambos me ignoraban. El conductor se estaba saltando señales de stop continuamente y no había semáforos por ninguna parte en esas carreteras secundarias, así que no había manera de escapar. Sabía que estaba a punto de ser víctima de algo, probablemente un secuestro, así que decidí que iba a saltar del coche en cuanto tuviera oportunidad. Esperé hasta que estuvimos en una calle con bosques a un lado, lo que era perfecto para escapar. El coche probablemente iba a unos 25 o 30 kilómetros por hora. Abrí la puerta trasera del coche y salté. Los dos hombres gritaron cosas en un idioma diferente.
El impacto con el suelo fue obviamente doloroso, pero creo que la capa de agua en la calle pudo haber amortiguado un poco mi caída. El coche se detuvo por completo y vi al hombre que estaba a mi lado salir del coche. Me levanté como pude y corrí hacia el bosque. Lo escuché persiguiéndome por un rato, pero no había forma de que pudiera encontrarme siendo de noche. Lo escuché gritarle algo al conductor del coche. Parecía que hablaban en ruso. Después de un rato intentando encontrarme, volvió corriendo de regreso al coche y se marcharon. Esperé como un cuarto de hora detrás de un árbol escondida y finalmente decidí llamar a un taxi esta vez para que me viniera a buscar. El taxi no tardó mucho en llegar y me llevó sin problemas a la estación de tren. Mientras estaba en el tren, puse una denuncia policial online y luego contacté con Uber para reportar al conductor. Además, al día siguiente fui a la comisaría de policía para hacer una declaración más detallada y denuncié todo el incidente. En comisaría es cuando me dieron más detalles. Al parecer, había un Honda Civic gris reportado como robado justo la noche anterior. Les di hasta el último detalle que podía recordar, pero nunca más volví a oír nada sobre el tema. Recuerdo salir aquel día de la comisaría contemplando mi vida y cómo de cerca estuve de perderla.